Bueno, continuando con la explicación anterior, ya me voy a disculpar, pero tuve un problema de electricidad. Y bueno, vamos a seguir. Quedamos en igualar la ecuación 7 con la ecuación 5. La ecuación 7 nos está dando que x al cuadrado, diferencial de g de y con y. Y la ecuación 5 no es más que la función n, que es x cuadrado más y. Aquí la tenemos igualando. Entonces, al despejar el diferencial de y, este está sumando, pasa para acá restando, se hace cero y es el igual que en el caso anterior. La función de y es una constante. Decae una constante y pertenece a todos los reales. O sea, al sustituir la constante en la ecuación 6, que es este resultado que tenemos aquí, nos queda de esta forma. Y la solución general está dada por una constante c eh, sumado con la constante que nos dio. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una serie de ejercicios donde lo primero que se debe verificar si la ecuación diferencial es exacta. Recuerden algo, muchachos. Cada ecuación diferencial está destinada a resolverla por un método. Hay casos donde una ecuación diferencial puede ser resuelta por varios métodos, como hay casos que no. Este es un listado que especialmente se pueden resolver por ecuaciones diferencial exactas. Ok, continuando con el siguiente método, ecuación diferencial inexacta. En este caso se va a usar un factor integrante. Vamos a ver cómo funciona este tipo de ecuación. Existen ecuaciones diferenciales que no son exactas. Estas ecuaciones se pueden transformar en diferenciales exactas, multiplicándolos por un factor apropiado llamado factor de integración o factor integrante. Y se representa por la letra mu o la letra u. Este tipo de ecuación se representa en su forma estándar, una función m diferencial de x más una función n diferencial de y es igual a cero. Tenemos la ecuación 1. Luego, verificamos el criterio de exactitud, pero si estas derivadas parciales, que es el criterio de exactitud, no dan iguales, decimos que es una ecuación diferencial inexacta. Es decir, cuando sus derivadas parciales o el criterio de exactitud no funcionan. Entonces, como no cumple con el criterio de exactitud, será posible que existe un factor mu de x, y que transforme la ecuación 1 en una ecuación diferencial exacta. Esto es, si tomamos la ecuación 1 y la multiplicamos por un factor integrante llamado mu, a la función m y a la función m, y esta nueva ecuación diferencial 3 cumple con el criterio de exactitud, decimos que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Entonces, primer caso, cuando el factor integrante depende de x. Solo depende, solo depende de la variable x. Está dado por este factor, está dado por la siguiente ecuación. Mu de x es igual a la exponencial a la integral de las derivadas parciales, las restas de sus derivadas parciales, entre n. Solo depende de la variable y. Está dado por el otro factor integrante, mu de y, que es e menos la integral de las derivadas parciales cruzadas, diferencial de y entre m. Estas son las dos fórmulas para resolver factores integrantes, que depende de x y depende de y. Vamos a ver este método en este ejemplo 1. Tenemos la ecuación diferencial x al cuadrado por y al cuadrado diferencial de x más x a la 3y más 3 de y. Tenemos una ecuación diferencial dada en su forma estándar. Seleccionamos cuánto vale m y cuánto vale n. M lo que acompaña al diferencial de x cuadrado, y cuadrado. Y n lo que acompaña al diferencial de y, x a la 3, y más 3 menos y. Aplicamos el criterio de exactitud, es decir, sus derivadas cruzadas. Tenemos de m de y, agarramos a y y lo integramos, sería 2, bajamos el 2, x al cuadrado y, con x constante se deja allí al lado. Y agarramos a n y lo integramos con respecto a x. Al integrar x sería 3x cuadrado y. ¿Cómo son sus derivadas? Diferentes. Como son diferentes, entonces decimos que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial es inexacta. Por lo tanto, se tiene
Vemos cuál es el factor que vamos a aplicar, si depende de X o depende de Y. Para ello, lo primero que debemos calcular es la diferencia entre sus derivadas cruzadas, es decir, de m de Y menos de n de X, que es este resultado que tenemos aquí. Al hacer la resta, nos queda que menos x cuadrado de Y. Vemos los dos factores, uno que depende de n y uno que depende de m. Al ver la diferencia, perdón, al ver la diferencia entre sus derivadas, es obvio que el factor integrante depende de Y. ¿Por qué? Porque vemos a n, perdón, a m, que es más fácil la simplificación. Entonces, hacemos el factor integrante que depende de Y. Colocamos las diferencias, que sería x menos x al cuadrado entre y, sobre m. ¿Cuánto vale m? X al cuadrado y. Hacemos la simplificación y nos da logaritmo de y. Menos por menos da más. Aquí hay un errorcito de este menos. Nos da diferencial de y, que es logaritmo de y. La exponencial con el logaritmo es igual a y. Este es el factor integrante. Tomamos este factor y lo multiplicamos por la ecuación estándar. La ecuación original sería y por m, y por n. Al multiplicar nos quedaría x cuadrado y al cubo más x al cubo por y cuadrado más 3y menos y cuadrado. A esta nueva ecuación se le aplica el criterio de exactitud. Tomamos a m, que es x cuadrado y al cubo, tomamos a n, que es x al cubo y cuadrado más 3y menos y cuadrado, y le aplicamos el criterio de exactitud. A m la derivamos con respecto a y, entonces sería 3x cuadrado por y cuadrado. Y a n con respecto a x sería 3x cuadrado y cuadrado, que sería este término, porque estos dos términos contienen x, por lo tanto son constantes. ¿Cómo son las derivadas cruzadas? Son iguales. Entonces decimos que la ecuación diferencial es exacta. Como es exacta, aplicamos el método de ecuación diferencial exacta. Tomamos diferencial de f con respecto a x igual a m, con el nuevo valor de la función m. Tomamos a n con respecto a y. Tomamos a n con respecto a y. Aquí tenemos la nueva función de y, que serían estas dos ecuaciones que dependen de x y y. A ellas las tomamos como ecuación 4 y ecuación 5. Y aplicamos el procedimiento. Integramos con respecto a x, a m, integramos. Al integrar nos queda que x al cuadrado se transforma en x a la 3 sobre 3 por y al cubo, que es constante, más e de y. Luego derivamos con respecto a y nos queda diferencial de y. Derivamos a y, bajaría el 3 y al 3 le restamos 1, quedaría y cuadrado sobre 3, diferencial de g de y. E igualamos, esto nos quedaría como la ecuación 7, simplificamos y esto nos queda la ecuación 7. Igualamos la ecuación 7 con la 5 y nos queda esta ecuación. Esto que está sumando pasaría a restar. Se resta con este término que son iguales y nos queda 3y menos y cuadrado. Integramos para hallar g de y. Al integrar y nos queda y cuadrado sobre 2 menos, al integrar y cuadrado nos quedaría y al cubo sobre 3. Se sustituye en la ecuación 6, esta ecuación que tenemos aquí, sustituimos el valor de g de y nos queda la función f de x. Y la solución dada está por una constante c que es igualada a esta ecuación. Este es el método de ecuación diferencial inexacta, es decir, hallamos el factor integrante y luego le aplicamos el método de ecuación exacta. Aquí tenemos un segundo ejercicio donde visualizamos el mismo procedimiento, seleccionamos a M,
es lo que acompaña al diferencial de X, seleccionamos a N, es lo que acompaña al diferencial de Y. Verificamos el criterio de exactitud. Al hallar sus derivadas cruzadas, de M con respecto a Y, quedaría 2Y, y de N con respecto a X quedaría Y. ¿Cómo son las derivadas? Diferentes. Por lo tanto, la ecuación diferencial es inexacta. Como es inexacta, hallamos un factor integrante. Lo primero que vamos a calcular es la diferencia de sus derivadas por ser un término común en los dos factores integrantes, tanto de X como de Y. Al derivar, nos da Y. Y visualizamos M y a N. Como vemos que la función N es fácil de simplificar, es el factor que depende de X. Ahora vamos a calcular un factor que depende de X. Al tener la diferencia de las dos derivadas, que da Y entre N, que es X y Y, esta Y se simplifica y nos queda la integral de X entre X. El diferencial de X entre X es igual al logaritmo de X, la exponencial con el logaritmo se simplifica y nos da X. Ahora, este X, lo que es el factor integrante que depende de X, vamos a multiplicarlo con la ecuación original. Aquí tenemos X por la ecuación original, X por la ecuación original. Y nos queda X al cubo, X por Y cuadrado, X al cuadrado más X al cuadrado por Y. Y a este método le aplicamos la ecuación diferencial exacta. Seleccionamos cuánto vale M, cuánto vale N, le aplicamos el criterio de exactitud. La derivada de M con respecto a Y sería 2XY. Y la derivada de N con respecto a X sería 2XY. ¿Cómo son sus derivadas cruzadas? Iguales. Por lo tanto, es una ecuación diferencial exacta. Entonces tomamos diferencial de F con respecto a X igual a M, un método de ecuación diferencial exacta. X al cubo más X cuadrado más X. XY cuadrado más X cuadrado, que es la ecuación 4. La ecuación 5 es de F de XY con respecto a Y, que es N, X cuadrado más Y. Y seguimos con el procedimiento de ecuación exacta. Primer paso, tomamos la ecuación 4 e integramos. Al integrar, le adicionamos siempre la función que depende de Y. Se llama G de Y. Al integrar cada término, sería X a la 3 da X a la 4 sobre 4. X da X cuadrado sobre 2 por Y al cuadrado, por ser la constante. En este caso, porque se integra con respecto a X. X cuadrado sería X a la 3 sobre 3 más G de Y. Sería nuestra ecuación 6. A esta ecuación 6, para determinar, se deriva parcialmente con respecto a Y. Al derivar parcialmente con respecto a Y, sería df de Y. Igual, este primer término se hace 0. Derivamos aquí, a Y sería 2x cuadrado Y. Más este término se hace 0, más G de Y. Simplificando, nos queda YX cuadrado más diferencial de G de Y con respecto a Y, que es la ecuación 7. Igualamos la ecuación 7 con la ecuación 5, que es esta que tenemos aquí. Al igualarla, se nos simplifica y nos da 0. ¿Cuál es la función que al derivarla nos da 0? Es una constante. Entonces cae una constante y pertenece a todos los reales. Al sustituir esta constante en la ecuación 6, que es aquí, tenemos la función f de x, y. Y la solución general está dada por una constante c, que sería esta ecuación que tenemos aquí. Y esta sería la solución general de la ecuación diferencial exacta. Aquí tenemos tres ejercicios que podemos resolver para aplicar el método de ecuación diferencial inexacta. Bueno, espero que revisen esta clase que corresponde a ecuaciones diferenciales exactas, ecuaciones diferenciales inexactas por factor integrante. Cualquier duda, estoy a la disposición para aclararlas.